Estudiantil en los gobiernos puntofijistas. Durante los gobiernos de la Cuarta República de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, Jaime Lucinchi y Luis Herrera Campins, se desató una represión brutal hacia los estudiantes. En los 70 se concretó el desmontaje del movimiento Renovación y tomó auge la represión contra jóvenes liceístas. Las torturas y desapariciones estaban a la orden del día. Sí hubo una forma de represión brutal. Recuerdo algunos casos, por ejemplo el caso de Marvin Marín, estudiante de medicina, que por cierto no era revolucionario. A Marvin lo matan en la Universidad Central de Venezuela. La gran manifestación que hizo toda la universidad, hay que reconocerla, la mayoría de la universidad, los estudiantes con batas blancas de médicos, llevando el féretro, lo sacamos por la salida que va más directamente a la avenida Victoria. Recorrimos la avenida Victoria y cuando íbamos a llegar a la avenida que ahora es el Boulevard César Rengifo, la avenida principal del cementerio, la forma como nos repelieron, nos disparaban, como casi no pudimos enterrar a Marvin Marín. Es un hecho que yo creo que marcó la conciencia de muchos estudiantes y de muchas de las personas que vieron el camino del féretro. Eso fue para nosotros muy significativo. Y durante el gobierno de la conciliación de Rafael Caldera entre 1969 y 1974 murieron y desaparecieron 54 personas al menos, de las que se tengan cifras. Recordamos de datos del libro Desaparición Forzosa de Yahvé Álvarez y Óscar Batalini, por cierto, tío de uno de nuestros camarógrafos, cámara 2. Desafortunadamente cifras dolorosas. Ahora, ¿cómo ven ustedes que haya en estos momentos candidatos de la oposición que se sienten orgullosos de ese pasado y se confesan adecos, se confesan copellanos? Elvis. Bueno, ese es su pasado, todos ellos vienen de esos gobiernos de la Cuarta República, son las mismas personas. Antonio Ledesma, que hasta hace rato era uno de los precandidatos, era el alcalde de Caracas y era uno de los que mandaba a la policía a reprimirnos. Todos esos personeros hoy de la oposición eran los que estaban en contra de nuestra en aquellos años. Y es importante, hay que resaltar que a lo mejor porque se ensañaron con ese odio contra ese movimiento estudiantil de esa época. ¿Cuál era el objetivo? Ellos se ensañaron porque ya sabían que nosotros no solo estábamos luchando por un pasaje estudiantil, no solo estábamos ya luchando por las mejoras estudiantiles de las instituciones educativas, sino que estábamos en la lucha contra un paquete neoliberal que se estaba implantando. Estábamos en la lucha por la destitución de un gobierno, estábamos en la calle luchando en contra de un sistema que sabíamos que teníamos que cambiarlo. Veníamos, tú nombrabas a aquellos compañeros de los años 60 que se alzaron en armas, buscando en el camino hacia el socialismo, y todos esos movimientos estudiantiles de los años 60, ya de los años 90, estábamos en la calle también tratando de destruir este sistema para conquistar una patria socialista que luego, el comandante presidente, luego la rebelión del 4 de febrero y luego con los votos de la mayoría de la población venezolana logró conquistar. Ahora, Verónica, mucha gente de la oposición dice, bueno, pero es que Hugo Chávez es un golpista y él asesinó gente durante el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992. ¿Contra qué se rebeló ese grupo de militares que se alzaron en armas el 4 de febrero de 1992 y también después el 27 de noviembre de ese mismo año? Sí, mira, el comandante Chávez insurgió por lo que en ese momento representaba una ignominia contra el pueblo venezolano, el hambre, la desnutrición, la pobreza crítica, ¿verdad? Todas esas causas por las que nosotros salimos a la calle, ese movimiento de los años 90 salió a la calle, ¿verdad? Contra un paquete neoliberal, contra el desmontaje del estado de bienestar social, ¿verdad?
contra las políticas que cada día afectaban más al venezolano. ¿Cuáles eran esas Contra políticas? eso insurgió. ¿Cuáles eran esas políticas? Bueno, fíjate, por allí, comenzando por ese paquete neoliberal y todo lo que representaba, ¿no? Todo lo que fue ir hacia la privatización de nuestra industria petrolera, la privatización de la educación, la privatización de la salud. Aquí, mire, si no llega el comandante Chávez, aquí no quedaría piedra sobre piedra porque ellos iban a acabar con todo, lo iban a vender todo, esa era su intención. Y ellos van a seguir defendiendo ese pasado, porque a eso es que ellos quieren volver, ellos quieren regresar a volver a vender a Venezuela como la vendieron en ese entonces. ¿Qué significaba la implantación o la imposición de las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en el día a día de los venezolanos? Es decir, ¿qué pasaba con el precio de la gasolina? ¿Qué pasaba con el precio de, digamos, qué pasaba con la educación? ¿Era gratuita? ¿Hasta qué punto era gratuita? Explícanos un poco, según lo que tú recuerdas, porque eras un muchacho, ¿qué era lo que sucedía en ese entonces? Sí, claro, sobre bueno, ese tema? ese paquete neoliberal lo que significaba era mayor hambre para la población, ¿verdad? En aquellos años los salarios estaban congelados. No había ¿Cómo aumento. congelados? ¿Qué significa eso? Había una cantidad teníamos años sin que se diera aumento del salario mínimo a los trabajadores, y con los salarios congelados por una cantidad de años, pero constantemente el aumento de lo que eran los alimentos, las comidas, el pasaje, la gasolina, aunque la educación era gratuita. Pero igual había que pagar una matrícula para poderse inscribir. ¿Y cuál era la consecuencia de esto para los bolsillos de los venezolanos, para los niños y niñas de los barrios? ¿Cuál era la consecuencia? Deserción estudiantil, Claro. Más miseria, más hambre, aumento de la delincuencia. Desnutrición. Desnutrición. Mucha desnutrición. Un niño que no se alimenta no puede ir al colegio porque no tiene cómo estudiar, ¿verdad? No tiene cómo pensar, y eso es lo que sucedía. Ahora, todas las cosas que ustedes están diciendo están ocurriendo en este momento en Europa. Altas tasas de desempleo, congelación de salarios, aumento de la edad para los jubilados y pensionados. ¿Qué es lo que estamos viviendo entonces? ¿Un retorno? Es decir, Venezuela se levantó en los 80 a lo que en este momento está sufriendo Europa. Así es, el movimiento estudiantil y luego el comandante Chávez, que recogió toda eso que venía del pueblo, todo ese ímpetu que venía del pueblo y que estaba expresado en las calles y que se expresó el 27 de febrero del 89, de alguna u otra manera salió a decir no vamos a soportar un paquete neoliberal, no vamos a soportar un modelo neoliberal, no vamos a soportar este capitalismo salvaje. Y eso lo hicimos hace 20 años y por eso es que tenemos 12 años en revolución y por eso es que en estos 12 años hemos profundizado cada uno de los derechos, el acceso a los derechos de nuestro pueblo, ¿verdad? Y eso efectivamente es lo que hoy nos hace ver, bueno, con solidaridad, de alguna u otra manera, todas estas expresiones que se están dando en Europa y que se están dando en América, que se están dando en Chile, porque eran lo que nos iban a aplicar a nosotros, pero que nosotros salimos a la calle y luchamos y tuvimos a un Chávez que nos llevó hasta donde estamos hoy. Que encauzó todo ese liderazgo que venía tanto de los estudiantes como de los obreros, campesinos, pescadores, etcétera. Ahora, en el gobierno de Luis Herrera Campins, un rato antes, probablemente en la época en que ustedes nacieron, entre 1979 y 1984, surgieron o se realizaron masacres que no se pueden adjetivar sino de asquerosas, pues, como la masacre de Cantaura, donde 23 guerrilleros murieron en manos del ejército el 4 de octubre de 1982, específicamente en Barcelona, estado Anzoátegui. Y hay una figura común de esa masacre de Cantaura con la masacre de Yumare y el amparo que se produjeron durante el gobierno de Jaime Lucinchi, que es la figura de Henry López Cisco. ¿Ustedes recuerdan a ese hombre? ¿Quién era, Verónica? Fíjate, bueno... ¿O quién es? ¿Quién es? Porque no ha fallecido. Así es. Bueno, representó la represión más fuerte que haya podido existir en este país a los movimientos sociales y a la izquierda de entonces. Representaba pues los intereses desgraciadamente claros del imperio contra todos los movimientos que se alzaban la voz en esa época en el continente. Y fíjate que no fue de gratis que los años 80 fue la década donde el terrorismo de Estado tenía un signo muy particular, que era el de generar terror colectivo
reactivo ante lo que podía ser cualquier insurgencia de la izquierda. Acuérdate que acabamos ya después de 60 y 70 años de lucha guerrillera, pues los 80 fue como los años de escarmiento para ellos. Entonces se lanzaron esas grandes masacres como Cantaura, como Yumare, pero algunos años después no podemos olvidar lo que fue la masacre de Tazón, ¿verdad? Lo que fueron los hechos de Tazón, donde unos estudiantes que venían del núcleo de agronomía y de veterinaria de la UCB en el peaje de Tazón fueron vilmente metrallados. Hay que verle la cara como a unos estudiantes en unos autobuses los ametrallan. ¿Quién los ametralló? Bueno, en ese momento la Guardia Nacional. La Guardia y eso fue... Normalmente todas esas operaciones en los 80 eran operaciones conjuntas, actuaban varios cuerpos de seguridad del Estado y en el caso de Tazón, bueno, los ametrallaron a los compañeros. ¿Tú recuerdas quién era el ministro de Relaciones Interiores de la época? No se acuerda. No se acuerda. ¿Y el gobierno? Pero fíjate tú que es tan terrible que los que llegaron al sitio y pudieron filmar lo que había pasado allí todavía cuentan cómo se encontraban pedazos de piel, la sangre en lo que eran los autobuses. Una compañera, por ejemplo, perdió el útero, tuvieron que hacerle una histerectomía, es decir, fue muy fuerte y eso sucedía en la Cuarta República. Son cosas fuertes, Jaime Lucinchi. Ahora, son cosas fuertes de las que evidentemente por ley resorte cuesta un tanto decir, pero ahora uno se pregunta, no lo decimos, no lo contamos, no se lo decimos a las nuevas generaciones, a mis estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela que están en este momento en trayecto inicial, a los jóvenes, por ejemplo, de la Universidad Central de Venezuela que de repente sienten que en estos momentos hay una dictadura tan grave que entonces hay que olvidar este pasado de los cuales en estos momentos los actuales dirigentes de la oposición son cómplices porque no se deslindan, que es una de las cosas que más nos llama la atención, Elvis. Sí, hay que recobrar toda esa memoria histórica, esa memoria reciente, que todos esos estudiantes que cayeron muertos en aquellos años dieron su sangre luchando por ver lo que hoy estamos viviendo. Y siempre nos escondían, porque así como hoy los grandes medios de comunicación no les interesa recordar ese pasado, en aquel entonces tampoco les interesaba recordar ese pasado. O reflejar ese presente. Correcto. Exacto. Tú veías los medios de comunicación, los grandes titulares del Universal, encapuchados, bandoleros. Era criminalizada la protesta. Sí, nunca éramos estudiantes que salíamos a protestar, sino una cuerda de bandoleros, de encapuchados, tirapiedras, repitientes, todos los adjetivos para criminalizar la protesta estudiantil de la época. Ahora, hablábamos de Henry López Cisco y recordábamos que él es como decir la figura, el factor, el común denominador tanto de la masacre de Cantaura, Yumare, el Emparo, Cañuelas Coloradas y justamente podríamos hacer o recordar que hasta hace poco, cuando Manuel Rosales era gobernador, fue Henry López Cisco, implicado también en un caso de las bombas en los años 90 en el Tribunal Supremo de Justicia, el director de seguridad del Estado, Zulia. ¿Cómo es que hoy en este entonces, en pleno gobierno bolivariano, un señor como Henry López Cisco pudo ser el jefe de seguridad de un Estado tan importante, fronterizo, y además habiendo sido discípulo de Luis Posada Carriles? ¿Podrían alguno de ustedes decirme alguna reflexión sobre ese tema? Sí, efectivamente, verle la cara a que estos personajes todavía estén por allí, verle la cara a que hayan declarado inocente a Posada Carriles, el mayor terrorista, ¿verdad?, que hay suelto en el mundo en estos momentos, el responsable de la voladura del avión cubano, el responsable de todos los atentados que se hicieron tanto en la isla de Cuba como en otros países contra la izquierda mundial. O sea, hay que verle la cara, pero bueno, no es difícil pensarlo, pues, porque de alguna u otra manera esos fueron sus cancerberos, los que ellos utilizaron como para frentear, para acabar con lo que estaban haciendo.